Antes de Malvinas había empezado el proceso político de salida de la dictadura, que era una negociación con los militares donde pensaban hacer cualquier cantidad de trapisondas como las que había hecho Pinochet en Chile, que en Chile hasta el día de hoy tiene la constitución reformada, garantizados los ingresos del ejército y de las fuerzas armadas con las exportaciones, y tienen un senador militar y no sé qué otras garantías para los militares que no las han podido remover después de 30 años y después de muerto Pinochet. Si hubiéramos tenido un proceso más parecido al chileno de salida, si no hubiera sido afortunadamente por la derrota en Malvinas. Paradójicamente. O sea, ese crimen espantoso. Bueno, esto ya no corre a título más personal. Cuando fue la guerra de Malvinas, ¿vos qué posición tenías? Y yo me marciano, porque totalmente en contra de la guerra, pero nadie estaba en contra. Pero nadie es nadie. Quiero decir, todo el mundo estaba a favor. En la facultad, yo me acuerdo que éramos 40 estudiantes o 80 estudiantes en algún curso, era el único que estaba en contra. No había nadie. No es que yo tenía un grupito con el que podíamos... No. Nadie. Es más, la crítica que pude esbozar, me acuerdo que el primer día creo que tuve que decir que era un salto hacia adelante, porque decías una cosa distinta, era que la dictadura en vez de caer se había dado un salto o algo, y era muy difícil cuestionar que hubieran dado ese paso. Me acuerdo que estaba los diarios que publicaba Fontevecchia, sí. El Principito, que venga el Principito, las bravuconadas en los diarios, ¿no? Una cosa que era de una estupidez y de una... y aparte el personaje siniestro que comandaba todo, que era un tipo con voz aguardentosa, con cara de borracho, con la idea de que era borracho, y además todavía tengo muy fresco el día 30, la movilización, Ubaldini, parecía que se alzaba todo, venían las huelgas generales, se acababa la posibilidad de el respaldo popular que había tenido la dictadura, claramente había desaparecido, porque había sido muy respaldada popularmente. La verdad que hubo mucho silencio durante los años de la dictadura y mucho apoyo tácito a lo que pasaba, y se había acabado todo eso, y el 30 había muerto un obrero. Sí, claro. Habían matado un obrero el día 30, el día 2 de abril estaba Ubaldini en el palco saludando la recuperación de las Malvinas. El 2 o el 3, no sé, hicieron un acto, y Ubaldini, después de haber estado liderando la oposición, se había subido al palco, y el pobre, todavía me acuerdo, creo que era el obrero García, no me acuerdo el nombre que tiene, el pobrecito, ya se olvidó el nombre del obrero muerto el 30 de marzo. Era muy difícil estar en contra de Malvinas, pensar que era un delito el haber masacrado, que era un pueblo de pastores que habían ido a ocupar, que una barbaridad lo que se había hecho. Todo eso que se decía, ¿no? No, todo eso que pensaba yo y que costaba decirlo, ¿no? Decir eso era imposible. Era muy difícil. En la facultad no podía decir eso. En la facultad estamos hablando del año 82, ¿viste? No sé, era muy difícil hablarlo de eso. Y eran todos con los pibes, yo algunos pibes los sigo viendo en la facultad, pero el apoyo irrestricto. Era un tema muy pasional el tema de Malvinas. Bueno, y entonces Pensé que además nos apoyó toda Latinoamérica, ¿no? Sí. Un apoyo importantísimo, ¿no? Te puedes equivocar y te apoya todo el mundo, eso no hay problema. Yo lo vivo periódicamente con otras cosas que pasan, que sentir que todo el mundo se equivoca y uno... Sí, ¿no? Sí. Sergio, y bueno, y cuando comienza el juicio, ustedes ahí, ¿cuál era? Digamos, ¿cambian las tareas ahí? Bueno, sí, porque había que asistir en las audiencias. ¿Vos asistías a las audiencias? Sí. ¿A todas? ¿Asististe a casi todas? No, nos turnábamos para asistir a las audiencias, y además por ahí ¿no? las audiencias eran largas, o sea, pero había que quedarse para dar algún apoyo. En general no se intervenía mucho, era más que nada un apoyo psicológico, digamos, pero había que estar presente por si surgía algo, como surgió lo de Riquelme o algún asunto, poder estar a mano para ir a buscar material a la fiscalía o para poder tener... Claro. O darle la información de primera mano, que por ahí no la tenían, el dato concreto de qué es lo que se había hablado con el testigo, lo tenía el que había hablado con cada caso, o sea, el que había trabajado un tema estaba en las audiencias de ese tema. Cuando se trabajaron los casos donde uno había hablado con la familia, por ejemplo, cuando se trabajó lo de Riquelme, yo estaba en la audiencia, la verdad no me sentí nada bien cuando pasó ese tema, y el defensor oficial sale a decir que es inauténtica la partida, y uno que la había tenido a la vista no se da cuenta de algo que era evidente, que era inauténtica la partida. Hay un problema en la preparación del caso. Bueno, y entonces, ¿qué recordás vos de las audiencias, por ejemplo? Como para recordar un poco de el clima,
ya sea el clima, bueno, adentro, ¿cómo se respiraba eso ahí, estando los militares ahí? Mira, Los testigos contando cosas terribles en muchos casos. el tema de que estuvieran los militares era una cosa impactante. Vos pensabas que habían sido presidentes, 3 de los que estaban ahí habían sido presidentes, los otros comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Y era, el solo hecho de la presencia era impactante. La proximidad entre los imputados, los abogados de la defensa, la fiscalía sentada al costado y los jueces, no había más de 5 metros entre uno y otro. O sea, estaban en una sala grande, pero también están en la altura los jueces, pero estaban ahí nomás, estaban a tiro de bolita de papel, digamos, ¿no? Claro. No era una distancia importante. El clima era tenso, en general era muy silencioso el clima, muy respetuoso, se respetaba el cupo posible de la sala, se respetaba, no había muchedumbres en la sala, estaba siempre completa, salvo a altas horas de la madrugada, quizás se iba vaciando, pero la gente se quedaba. Me acuerdo que teníamos posibilidad de invitar gente, ¿Sí? había entradas que estaban numeradas las entradas, estaba delimitado el cupo, y a la fiscalía le permitían que llevara gente, a la defensa también le daban, a los defensores y les daban también entradas para que pudieran llevar gente que tuviera interés en presenciar la audiencia, y uno podía invitar personas que pudieran tener interés en ver la audiencia, ¿no? Que te digo, era una actividad interesante ir a ver lo que pasaba en la audiencia. Y los testimonios eran desgarradores, muchísimos. Sentías más pavor cuando hablaban las mujeres, qué sé yo, una cosa que contaban las mujeres, que las desnudaban, que las torturaban, ¿cómo se puede hacer algo tan cobarde, tan miserable? Bueno, y después era muy difícil también, había muchas cosas que eran muy difíciles de explicitar. ¿Qué pasaba cuando los torturaban? ¿Para qué los torturaban? Para obtener información. ¿Y daban información o no daban información? ¿Y entregaban a los compañeros o no entregaban? O sea, estaban todas esas cosas que la defensa intentaba que se explicitaran, que a la fiscalía no le importaba, porque eso no le importaba que quedara claro en esta audiencia. Lo que quedaba claro es que la habían torturado, no que informen. O sea, la defensa curiosamente buscaba por ahí apabullar psicológicamente a los testigos, revelando su complicidad con la investigación que estaba haciendo mediante tortura en la propia dictadura. Entonces eso generaba un clima muy espeso en las declaraciones, ¿no? Vos veías que cada intervención de la defensa te atajabas pensando con qué van a salir, de qué forma quieren destruir al testigo. O sea, algunos no, algunos defensores eran más técnicos y buscaban cuestiones que tuvieran que ver con la credibilidad, cuestiones más respetables, digamos, técnicamente, ¿no? Pero vos sentías que un Orjeira te podía aparecer con cualquier... y de hecho hacía cosas miserables, aparecían Orjeira, por ejemplo, y de repente que Tavares aparecía con este tema, atacaron a testigo. Tavares murió, ¿no? Tavares falleció, sí, pero que evidentemente había falsificado porque estaba en la clandestinidad, pero claro, denunciando que estaba en la clandestinidad como si la fueran a meter presa ahora por estar en la clandestinidad, y denunciando el delito de falsedad ideológica, cuando seguramente había un estado de necesidad que justificaba la falsedad ideológica o no, pero bueno, tampoco era función del defensor oficial hacer la denuncia esa. ¿Y qué recordás de Orjeira? Y de Orjeira, preguntas de este tenor, intentando llevar a los testigos a reconocer que habían entregado a alguien, o han entregado a alguna persona para descalificar al testigo humanamente, para hacerlo. Me acuerdo de esto especialmente en la declaración de Basterra. Basterra era una persona que había estado 4 o 5 años en la Escuela de Mecánica de la Armada. Entonces, ¿cómo convivís 4 o 5 años en la Escuela de Mecánica de la Armada? ¿Cómo te convertís en una persona de confianza? ¿Cómo te convertís en fotógrafo oficial? Era una especie de fotógrafo clandestino que era oficial, en realidad sacaba la foto que la sacaba para adulterar los documentos que producían documentos falsos en la ESMA, hacían para los operativos de inteligencia, le hacían carnets falsos a los marinos, a los que integraban los grupos de tareas, y a los propios detenidos, a los que salieron del país, a los que lograron salir de la Escuela de Mecánica de la Armada, les producían documentos falsos hechos ahí. ¿Para que salieran? Sí, y Basterra me acuerdo que sacaba fotos, y algunas fotos las había logrado sacar, porque en algún momento él salía de la Escuela de Mecánica de la Armada, iba a su casa, volvía y pudo sacar negativos, había que jugarse para sacar negativos, pero qué grado de confianza habían adquirido para llegar a estar en esa situación. Bueno, y me acuerdo que el interrogatorio era tendiente a desbaratar esto, a demostrar que en realidad él trabajaba de fotógrafo, que no sé, o que tenía algún tipo de permiso especial, y resaltar el contrasentido de la situación, que era incomprensible, sino
que era muy incomprensible lo que había pasado, ¿no? O sea, en la Escuela Mecánica de la Armada tuvieron gente esclava trabajando durante años, Maciel hizo dislates ahí, habían armado un diario con gente presa, con periodistas presos, había armado un diario. Miriam Lewis, por ejemplo. Sí, pero que salía y se vendía el diario, quiero decir, no me acuerdo cómo se llamaba. Había armado un partido para la democracia social, sí, que había empezado con mucha fuerza y tenía negociado con Isabel Perón el apoyo del peronismo. Seguramente Isabel le había dado la palabra de que el peronismo lo iba a apoyar, como si Isabel fuera un líder todavía prestigioso en el peronismo. Bueno. Estaba loco de poder, Macera, ¿no? Y él quería ser el sucesor de Perón. Sí. Por eso estaba loco de poder. Y todo esto lo estaba organizando con los recursos. ¿Realidad del diario? No me acuerdo qué nombre tenía. Como un nombre así como. O Realidad. O. Terminaba con una D, como dijiste. Pero era una cosa rarísima porque se mezclaba gente que estaba en libertad, que no tenía la menor idea de lo que estaba pasando, con otras personas que salían de la Escuela de Mecánica de la Armada para trabajar en las oficinas de este diario y después volvían a la Escuela de Mecánica de la Armada a dormir en capucha, por ahí, tapicados, qué sé yo, no sé. Una cosa. Bueno, ya los que saldrían supongo que no dormirían de vuelta en esas condiciones, pero las cosas que pasaron en la escuela son increíbles de imaginar, ¿no? Habría que ir a las audiencias a escuchar algo de lo que. Bueno, ahora están alegando, ¿no? Pero cuando se ha producido de vuelta la prueba de todo lo que ocurrió es incomprensible pensar que pudo haber pasado esto, o sea, qué poder desatado, qué poder omnímodo tenían, ¿no? Para poder hacer cosas, para pensar en que tenían la impunidad de poder hacer eso eternamente, ¿no? ¿Y cómo lo recordás a Estracera en ese momento, en el momento del juicio? Bueno, a mí me preocupaba mucho la salud de él, porque él tenía un problema de diabetes muy marcado, él se inyectaba todos los días con insulina, y a veces tenía episodios de hipoglucemia y en general tenía que tener regularidad quiere decir sueño, comidas en horario, si la audiencia se extiende y él no llena, se le baja el azúcar, entonces a veces había que estar pendiente de